Estamos en el Ecoteatro. Unidos. Gobernación de Antioquia. Colombia, potencia de la vida. Mi nombre es Néstor Gaibor y estamos aquí en charlas desde el Cafetal, en el Ecoteatro Sol y Luna. Hoy con dos hermanitos muy amigos de la casa, pero no quiero yo presentarles, preséntense ustedes. Bueno, mucho gusto, yo soy Isaac López, del grupo de títeres Orandantes. Y yo soy Alexander López, del grupo de títeres Orandantes. Y tienen el mismo apellido. Y tenemos el mismo apellido. No, oye, bueno, vamos a empezar con una cosa muy elemental. Grupo Orandantes, ¿hace cuánto tienen ese cuento? ¿Cómo surgió? Y cuéntenme ustedes. Bueno, nosotros empezamos hace más o menos en el 2007, 16 años. 16 años. Empezamos con un grupo de amigos, algunos de artes, otros de literatura. Bueno, armamos un grupo que se llamaba La Cena y empezamos a experimentar con el teatro de títeres. Unos son clown, Tito es clown también, tuvo su grupo de clown, y yo me fui como por los títeres, y el último terminamos Isa y yo, en el grupo con Orandantes, hace 16 años. 16 años. ¿Qué podrías decir de esas como anécdotas curiosas de hace 16 años o de hace 15 o 14, qué sé yo, de la conformación del grupo? De la conformación del grupo, el grupo empezó con un trabajo muy interesante, como de una investigación creativa, teatral, interesante, y había gente de muchas disciplinas, y fue muy interesante, y igual compartir con la gente son afectos muy importantes para la vida. Y a partir de no sé por qué, Alex y yo, siendo hermanos, terminamos pues conformando básicamente Orandantes, ¿cierto? Es curioso ser hermanos y además socios y colegas y un montón, es un matrimonio muy interesante. Interesante. ¿Y el dinero que se reparten, el uno cobra, el otro trabaja? La casa gana. La casa gana. Bueno, no, pero hablemos ahora sí de cosas. Y bueno, entonces ahí comenzamos con un trabajo de investigación con la varilla, después con manipulación directa, con bocones de mano prestada, e hicimos varios montajes como en ese tipo de técnica, hasta que empezamos a trabajar la marioneta. Desde que empezamos a trabajar la marioneta, ya casi o prácticamente todas nuestras obras son muñecos de hilos. Y eso ya sí, porque es una técnica poco usada, entonces creemos que era importante hacer más investigación sobre eso. Curiosamente no hemos hecho guiñol. Y me da mucho miedo. A mí me da miedo hacer marioneta, yo trabajo con guiñol. Pero próximamente haremos guiñol. Ah, no, mentiras. Curiosamente ustedes dicen, es una técnica poco como visibilizada. Y de hecho sí, son pocos los grupos de marionetas, quizá por el grado de dificultad que requiere la técnica. De todas formas, verles a ustedes en un espectáculo es deleitarse porque tienen mucha, pero mucha calidad, los felicito. Pero volvamos a la técnica un poquitico, no se me vayan así rapidito.
¿Cómo es eso de mover esos hilos que a uno se le enredan hasta en la palabra de pronunciar hilos? Bueno, mira, hablar de la técnica. Bueno, la técnica como tal en nosotros es muy particular porque lo que ha existido tradicionalmente en la marioneta ha sido marionetas que representan pregrabados, mucho en la obra clásica, que se creó mucho desde la obra clásica con audios pregrabados y con manipulación oculta. Nosotros hacemos manipulación a la vista, o sea, nosotros siempre nos vemos, ¿cierto? Un rato como no nos escondemos, hacemos manipulación a la vista y no trabajamos en pregrabado, trabajamos la marioneta como se trabaja normalmente el títere. Ahora, la marioneta es un muñeco de hilos, que lo que tiende es a que tengas un hilo en cada de las articulaciones, tanto pies como brazos, como cabeza y como tronco. Y tener unos hilos en las articulaciones te da la posibilidad de buscarle movimiento al muñeco. Independiente, pues sí. Hay una independencia del manipulador del muñeco, ¿cierto? El de guante vos estás directamente en contacto con el títere, y acá hay una independencia, solamente es el hilo. Entonces ahí ¿El hilo o los hilos? O los hilos. ¿Cuántos hilos tienen las marionetas ustedes más o menos? ¿Y cuántos comandos o cruces o como se llame? Eso depende la función del muñeco, del títere. Una marioneta simple puede tener 10 hilos, más o menos son 10 hilos básicos, los movimientos básicos, pero cuando tenés la marioneta tiene un movimiento específico, por ejemplo ser violinista, entonces se le suman más hilos, o un acróbata, se le suman más hilos en esos movimientos específicos, y ahí se centra como la escena, o la atención se centra en esa parte. Digamos que lo que se muestra es la virtud técnica del muñeco, ¿cierto? Más que la dramaturgia, es la virtud técnica de mover los ojos o de sacar un truco, bueno, en fin. De eso dependería la cantidad de hilos, ¿cierto? Podrían haber marionetas de 30 hilos. José, pero con las marionetas específicamente, ¿cuántos años? Con la marioneta, 10 años, yo creo, más o menos. Sí. Pero uno diría que más. Bueno, pero es que 10 años es muy, pero muy poco tiempo para la calidad que ustedes tienen. Sinceramente los felicito. Me hablaste un poquitico de la dramaturgia, que como esto es así, ya tocaste la palabra dramaturgia, ¿de dónde surge eso? La dramaturgia de ustedes, ¿cómo elaboran una pieza? ¿Cómo llega desde el inicio, desde la idea hasta la puesta en escena ya y la presentación pues en el público? Bueno, nosotros toda la dramaturgia es propia, no hacemos montajes de cuentos ni son guiones propios. Y lo primero que hacemos es tener una idea, una temática a la cual vamos a trabajar, los personajes, elegimos los personajes, después hacemos un trabajo de improvisación buscando la caracterización de cada personaje, y después de eso, de los ejercicios de improvisación, sale el guión como va a ser, ¿cierto? ¿Por qué? Para no condenar al muñeco a interpretar un guión, sino que surja espontáneamente el personaje, ¿cierto? Su ánima, su configuración dramática, pues. Entonces hacemos los ensayos, las improvisaciones y después sale el guión. Básicamente el ejercicio. ¿Y quién es el escritor de ustedes dos? Los dos. Los dos. Yo he hecho una, se la he hecho otra, bueno. Ah, bien. Es que eso es un matrimonio perfecto, pues. En relación a la puesta en escena, cuando ustedes ya tienen la obra, cuando dicen ya está lista, ¿dónde se presentan? ¿Cuál es el estreno? ¿Quién les acolita? ¿Y por qué eso? Porque es que es toda una gestión cultural para poder decir, bueno, aquí tenemos este producto, ¿cierto? Pero yo creo que uno a través de los años va formando, como a conocer gente del gremio, y ahí formando amigos y alianzas, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos, en estos años hemos formado amistades con grupos de teatro que tienen sala, ¿cierto? Y a través de ellos básicamente es que hemos hecho como, vamos a hacer el estreno, lo hago, no sé, en la Fanfarria o en diferentes teatros de Medellín. De amigos, sí. De Medellín, sí. Sí, porque en este programa lo pueden estar viendo en cualquier latitud de América y posiblemente tienen unos contactos luego, ¿cierto?
Pero en realidad somos más bien malos gestores. Más bien Pero son de excelentes camaradería. manipuladores. Y hay una cosa que me sorprendió, el manejo de las voces. ¿Cómo hacen ustedes en relación a la caracterización de la voz del personaje y el trabajo de voces de cada uno de ustedes? Pues yo creo que la voz, yo las voces a los muñecos las hago cuando el muñeco está hecho. Y yo lo miro, y yo le busco una voz a esa, el mismo muñeco te sugiere una voz, ¿cómo hablas? ¿Cómo sería la voz? Es grave, es aguda, tiene ciertas tonalidades, ciertos acentos, ciertos T, ciertos... Entonces, y una voz arrastra muchísimo un personaje, o sea, una voz es una cosa muy poderosa, o sea, una voz te da una seriedad o te le da todo el personaje, le da lo que encarna él, ¿cierto? Entonces es muy importante una voz. O rápida, o pausada. Porque cuando tú a veces descubres voces, es algo extraño. Descubres voces de un personaje, pero eso sí realmente es un personaje, esa voz te arrastra un personaje. Y esos personajes a veces son más inteligentes y más rápidos que uno. Y salen con cosas buenísimas, en serio, o sea, salen con cosas buenísimas. Yo creo que eso es lo más interesante. Y dice, bueno, yo hasta me río de ellos, ¿cierto? O sea, que los personajes te dicen, no, Pilas, pues esa no es mi voz, póngame una o ese mejor. no es mi pensamiento, ese no es mi forma de pensar, sino que cuando se configura un personaje, ese personaje tiene una vida propia y puede ser más rápido. Por ejemplo, Isaac no es tan rápido como sus personajes, en el humor, ¿cierto? Entonces, a veces uno dice... Ahí se desdobla. Hay un desdoblamiento. Eso es el hallazgo interesante del teatro, que aparece la magia y aparece la brujería y ¡ping! Y aparece un personaje. Eso es, yo no lo comando, yo creo que es como una simbiosis ahí entre las creaciones. Interesante, estar tomando tinto de acá, del Ecoteatro Sol y Luna, en medio del cafetal, aquí en este escenario en el cual ustedes se han presentado, y el público pues que les está viendo con toda seguridad querrá seguir conociendo más de ustedes. Cuéntenos un poquito de la trayectoria ya individual, porque al principio lo tocaron muy someramente, si estábamos haciendo esto, pero entonces ¿por qué viene la afición del teatro de Alex? ¿Por qué viene la afición del teatro pues, de José? ¿Qué han hecho? O sea, ya estuvimos en la búsqueda. Sí, claro, sí, antes nos reunimos entre amigos, pero como persona, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué meterse al teatro? ¿Qué te motivó? Bueno, a ver, yo empecé a hacer teatro muy joven, empecé a hacer teatro como a los 16 años en el colegio. En el colegio. Empecé a hacer y hicimos cosas muy interesantes y de ahí me quedó a mí una espina como con la escena. Pero yo después estudio otras cosas y ejerzo otras cosas. Estudio medicina veterinaria, ejerzo durante un tiempo y me cansé de eso. Y volví como otra vez al teatro. Y volví con el clown y con el circo. Lo primero que empezamos fue a hacer circo y clown, y empecé ya como a estudiar profundamente la parte del actoral, ¿cierto? Y del clown, y ahí ya llegaron los títeres. Polifacético, malabarista, clown y veterinario. Veterinario. Oye, ¿y cuál fue la primera obra que recuerdas en la que participaste? La primera obra, las primeras obras como todos son muy malas, o sea, como payaso, que yo hoy lo veo y digo, uno era muy atrevido, qué vergüenza. Claro que sí, los comienzos fueron muy, pero era un proceso, habían ganas, no había mucha técnica ni mucha, pero habían ganas y después eso se gana después, pero lo importante es que había... Tu turno, Alex. Bueno, como el inicio muy parecido al de Tito, en la escuela trabajé con un profesor, dos grados como de teatro que pasamos. Me dediqué a estudiar literatura y español y después historia. No terminé ninguna de las dos. Llegué hasta los últimos semestres y me salía. Pero tenía el picadito del teatro y vi un grupo ruso. Un grupo ruso y eran unos señores ya muy de edad y eso me inspiró mucho, o sea, llegar a adulto
Y con ese espíritu yo dije, no, pues vamos a jugar, yo ya no quiero ser tan serio. Entonces me dediqué fue a los títeres. Bueno, déjele la seriedad a su hermano, porque ustedes no para seriedad nada. En esta tónica, y por eso les hice esa pregunta, para que vuelvan a sus orígenes, ¿qué tenemos que decirle al público que nos mira, adultos que quieren ser niños o a niños que quieren ser adultos en este mundo de los títeres? Bueno, en este mundo, no sé si en este mundo de los títeres, yo creo que en el mundo del arte y de la expresión, cual sea, la música, el teatro, la que sea, yo creo que la vida es un juego, realmente nada es serio, esto es un juego, y vos te haces, tu vida te la haces a diario, y si te la haces juguetona, y te la creas, y te la imaginas, es igualmente válido, no hay que dejar tanta seriedad. Entonces yo que le digo a los adultos, no le pongan tanta seriedad a la vida, esto es un juego, y a los niños también, hay que disfrutar la vida es bonita, eso es bonito y vale la pena disfrutar. Bueno, y que los seres somos múltiples, los seres humanos somos múltiples, no somos uno, no tenemos solamente una máscara, entonces el teatro, los títeres, en general las artes, nos permite ser esa multiplicidad que somos cada uno, entonces, ¿por qué silenciar los otros? Hay que darle voz a las otras formas, yo creo que por eso es interesante. Delicioso el tinto, pero más deliciosa la charla con ustedes. Última, no recomendación, última palabra para ellos que nos están viendo. ¿Vale la pena este mundo de los títeres? Sí, no, ¿y por qué? Bueno, yo creo que vale la pena todo, toda vida vale la pena y toda acción vale la pena, desde el panadero, desde el que sea. Si lo haces con amor, si te gusta, si disfrutas de lo que haces, vale la pena para cada uno. Para mí vale la pena hacer títeres, porque lo disfruto, porque lo gozo, porque me río, porque algo pasa muy bonito cuando hay una relación con el público, cuando nos conjugamos al grupo de personas a jugar este juego de fantasía, porque todos sabemos que eso es un juego y todos nos metemos en él y nos dejamos atrapar en él, y cuando eso pasa en escena es muy bonito, es un rito bonito, que me gusta estar ahí, me gusta sentir. ¿Vale la pena? Vale la pena. Vale la pena. Sí, vale. Como todo oficio que se ejerce cansa, llega un momento que usted puede fatigarse. Pero cuando pasa algo como lo que pasó ayer, en este espacio, en el ecoteatro, lo que dice Tito, ese ritual, esa magia que aparece, uno dice, no, pues vale la pena seguir e insistir en este ejercicio, claro que sí. Yo creo que eso era a contravía, porque no era lo que pasó en el ecoteatro, sino lo que ellos trajeron al ecoteatro. Una excelente factura a nivel de sus puestas en escena, de sus títeres. Es ya la segunda oportunidad que están en este espacio, pero es la oportunidad para que ustedes, por medio del Ecoteatro Sol y Luna o por medio de las redes de ellos, contacten una calidad no solo de títeres, sino una calidad humana. Muchísimas gracias. Muchas gracias al Ecoteatro Sol y Luna, a Néstor y al sexto festival Titiriteando por las montañas de Antioquia. Que pasen excelente, y con ustedes hasta la próxima charlas desde el cafetal. Muy bien.